Hebreos 5:7. Dice así la palabra del Señor: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11 dice así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. Aquí viene el regaño. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, quizás vamos a decirlo de otra manera más bonita: necesitan leche en lugar de alimento sólido. O sea, los acabo de llamar bebés. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora acompáñame al versículo 9 del capítulo 6. Hebreos 6, versículo 9. Dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, o sea, aunque esto suena como un regaño, pero estamos seguros de que les espera lo mejor. Acabo de perder una buena oportunidad para decir amén, pero van a venir más, tranquilo. Estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy tiene por título, y quiero que lo anote. Recuerde que en la serie siempre tomamos notas. Sí, quizás es su primera vez hoy acompañándonos. Estamos en una serie del libro de los Hebreos en la Biblia, y estamos hablando del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. Y siempre que estamos en serie apuntamos, tomamos nota, porque lo que se nos enseña no es solo información, sino es revelación. ¿Y cuál es la diferencia entre información y revelación? Que la información cualquiera la puede proveer, la revelación solo Dios la puede dar. Nadie más puede dar revelación, solo Dios. Entonces, en esta tarde Dios nos va a revelar muchas cosas, y no quiero que se las pierda, quiero que las anote. Y el título de esta palabra es un poquito fuerte, pero nos va a ayudar. Diga conmigo: cuando lo mejor parece ser lo peor. Dígaselo al vecino, dígale: cuando lo mejor parece ser lo peor. Mire al otro vecino al que conscientemente ignoró, pero también sonríale y dígale: cuando lo mejor parece ser lo peor. Lo peor. El otro día, hablando con alguien, me acordaba de uno de mis mejores amigos en Singapur, un británico. Iba a pedir la mano de su novia para casarse, y él me contó, me dijo: Juanpa, voy a pedirle la mano a mi novia, vamos a hacer un viaje. Él era británico, ella era singapurense, o es británico y ella singapurense. Y él me dijo: vamos a hacer un viaje. Yo ya hablé con los papás de ella no sabe nada. Los papás de ella la van a llevar en un viaje a Europa. Lo que ellos no saben es que yo también voy lo que ella, no sabe es que yo también voy a viajar a Europa, y nos vamos a encontrar en mi país, en Inglaterra, en Londres, donde mi familia. Y va a ser solo como una encontrada casual. Entonces, ella va a poder conocer a mi familia va a poder conocer a la de ella, pero la partecita más importante que ella no sabe es que de Londres nos vamos a ir para París, porque ella siempre ha querido conocer París desde niña. Y en París le voy a pedir la mano, voy a proponerle matrimonio. Yo dije: oiga, británico romántico el que me salió de amigo. Entonces yo le dije: ¿cómo vas a pedir la mano? Cuando él me cuenta su plan para pedir la mano, yo casi lloro. Era lo más anti romántico, anti todo. O sea,
le faltaba era decir que le iba a pedir la mano en el metro, en la estación de tren de París. Tenía un plan llevado, paila. Yo le dije, no, chino, yo lo voy a ayudar a usted. Yo lo voy a ayudar, porque aunque yo no tengo novia, pero sí soy romántico. Entonces le voy a ayudar. Ay, qué bendición, sí. Le voy a ayudar a que haga una buena pedida de mano, o sea, que la pedida de matrimonio sea buena. Y entonces armé todo un plan, de dónde tenían que ir, qué lugares tenían que visitar. Hasta le conseguí reserva en la Torre Eiffel para llevarla a almorzar. Qué gran amigo soy yo, ¿ah? Qué bendición de amigo. No, y le armé todo un plan. Y entonces cuando estoy con él hablándole y contándole el plan, le dije, mire, ya le saqué reservas en el Museo del Louvre. Van a ir en la mañana ya, a mediodía se van para la Torre Eiffel. Van a subir a la Torre Eiffel y van a almorzar, ahí van a tener el almuerzo. Y entonces él me dijo, claro, y ahí le pido, ahí propongo. Y le dije, no, ahí no. Entonces me dijo, pero ¿por qué no? Si es en la Torre Eiffel y el sueño de ella ha sido ir a París y conocer la Torre Eiffel. Entonces, ¿qué mejor que pedirle la mano a ella en París, en el ícono a donde ella siempre ha querido ir, que es la Torre Eiffel? Ahí es donde tengo que pedirle la mano. Le dije, no sea tan, no, ahí no se la va a pedir. Entonces me dijo, ¿entonces dónde? Le dije, tranquilo, tengo otro plan. Entonces usted la saca de la Torre Eiffel, van a ir a una zona adelante de la Torre Eiffel que es muy famosa. Ahí hay un café, van a entrar al café. Y le asigné tareas a las hermanas de ella, o sea, a las cuñadas de él. Le dije, y fulanita te va a ayudar con esto y la otra te va a ayudar con esto, y van a decorar el café y y cuando tú llegues con ella, bueno, armamos todo el plan. Ellos van, tienen su viaje, vuelven a Singapur ya comprometidos. Y entonces yo salgo a comer con ellos y les pregunto, yo haciéndome como que no sabía nada. Entonces yo le pregunto a ella, le dije, ¿cómo te fue en el viaje? Me dijo, no, feliz, mira las fotos, y mostrándonos las fotos. Bueno, estaba feliz. Y yo le pregunto a ella, yo le dije, ¿cuál fue el mejor momento del viaje? Entonces pues yo estaba esperando que ella me dijera pues la pedida de mano, cuando él se arrodilla y saca el anillo. Ella me dice, no, primero te voy a decir cuál fue el peor momento del viaje. Yo dije, este man la embarró, este man, ¿qué se puso a hacer este británico sinvergüenza? Y ella me dice, el peor momento para mí fue cuando subimos a la Torre Eiffel. Esa mañana mis hermanas me pidieron que yo me arreglara. Y yo dije, pero estamos de paseo, somos turistas. Y no, mis hermanas me maquillaron, me arreglaron. Dijo, yo ya empecé a olérmelas. Ella me dice, mis hermanas me empiezan a ayudar a arreglar. Y yo ya dije, esto me huele a raro. Después mi novio ese día fue muy lindo, me llevó al museo, nos llevó a todos al museo, toda la familia de ella y la familia de él, estaban juntos en París. Y dice, pero el peor momento fue cuando subimos a la Torre Eiffel, nos sentamos a almorzar, la vista es espectacular. Yo dije, pero ¿cómo así el peor momento? Y ella me dice, sí, porque es que terminamos, pedimos la cuenta, se paga, bueno, nos vamos. Y yo dije, este man no me va a proponer matrimonio. Ella dijo, yo ya estaba en peliculada, era obvio que él me iba a proponer. Pero cuando empezamos a bajar por el ascensor de la Torre Eiffel y ya se acabó el almuerzo, ya todo pasó, y él no se arrodilla, él no dice nada, y vamos bajando y él como si nada, ahí fue el peor momento, dijo ella. Porque fue como que me estallaran mi burbuja. Yo juraba que él me iba a proponer y no, resulta que no. En París, en la Torre Eiffel. Pero no, él no. O sea, él no conectó, él no. Yo le dije, bueno, ¿y entonces qué pasó? Me dijo, lo que pasó fue que mi expectativa murió. Nos sentamos, mis papás se fueron para el hotel, supuestamente los papás de él también. Las familias se fueron, solo nos quedamos él y yo, fuimos a un café, nos sentamos en el café. Y cuando de un momento a otro él me dice, párate y sal a la terraza del café, vamos a la terraza. Cuando yo salgo a la terraza del café, ahí estaba toda la familia de él, toda mi familia. Habían pétalos con forma de rosas en el... Pétalos con forma de rosa, pétalos con forma de corazones en el piso. Y preciso el café, ella me dice, el café que él escogió. Yo, sin vergüenza, él escogió. Pero bueno, ella me dice, el café que él escogió queda puro al frente de la Torre Eiffel. Entonces cuando él se arrodilla y saca el anillo, la foto queda espectacular, porque la foto es un atardecer, las familias atrás,
un corazón de rosas en el piso, el hombre arrodillado. ¿Y para qué? El man es británico, entonces buen pinta el man. Y pidiéndole la mano y la Torre Eiffel atrás de fondo. Ella me dijo, ese fue el mejor momento. Yo por debajo le pegaba al man en la mesa a ver que me dijera gracias, algo, alguna cosa, pero no. ¿A qué voy? Que muchas veces nosotros en nuestra vida vivimos momentos que en el momento en que los vivimos parecen ser los peores momentos. Pero hoy yo vengo con una verdad muy sencilla de parte del Señor. En tus peores momentos obtendrás tus mejores promesas. Y en tus peores momentos verás lo mejor que Dios tiene para ti. Hebreos capítulo 6 inicia con una declaración de que Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto, pero nos describe una realidad que para poder llegar a ser sumo sacerdote y para poder darnos a nosotros el nuevo pacto, Jesús tuvo que pasar por un proceso muy difícil, muy doloroso, un proceso de llanto, de quebranto, su peor momento en la tierra. Y de eso te quiero hablar. Cuando lo mejor parece ser lo peor. Cuando yo estaba esperando algo de parte de Dios, yo estaba esperando que me propusieran matrimonio en la Torre Eiffel, pero no se dio. Y me frustro y me pongo mal. Y como que la frustración que hay entre lo que yo esperaba y lo que en realidad sucedió me duele y me hiere y me enoja. Y a veces estamos algunos así. Lo que hoy yo quiero venir a decirte es: Jesús pasó por ahí, y para Él poder darnos a nosotros la salvación, Él mismo experimentó su peor momento. Y quiero en esta tarde rápidamente hablarte de dos cosas que tenemos que entender. Son solo dos cosas esta tarde. Cuando atravesamos nuestros peores momentos, cuando atravesamos momentos difíciles de crisis, de lucha, de adversidad. Y quizás alguien me pregunta: Juan Pablo, ¿qué hacer cuando estoy o me siento que estoy en un peor momento, en un mal momento? ¿Qué hacer cuando creía que me estaba yendo bien, pero de repente me encontré con una situación que yo no esperaba y estoy peor que antes? ¿Qué hago cuando las cosas no salen como yo quería que salieran? Cuando recibo una noticia que yo no quería recibir y parece ser la peor noticia que me han dado este mes. ¿Qué hago cuando estoy atravesando una crisis o una prueba y parece ser demasiado dura para sobrellevarla? ¿Qué hago en mi peor momento? Hay dos cosas que hoy Dios nos quiere hablar. Número uno, cuando estés en tu peor momento, recuerda que hay una mejor enseñanza. Diga conmigo: una mejor enseñanza. Más fuerte, diga: una mejor enseñanza. Hebreos 6 nos describe una mejor enseñanza. ¿Cómo así, Juan Pablo? No entiendo. Yo hoy te quiero abrir mi corazón, porque aunque soy muy joven y no he vivido muchas cosas en la vida, pero lo que hasta aquí he vivido me ha llevado a entender que las mejores enseñanzas que Dios nos da son en nuestros peores momentos, no en nuestros mejores. Son en los momentos más duros y más difíciles de la vida donde Dios nos da una mejor enseñanza. Las más grandes lecciones que uno aprende en la vida nacen de momentos de crisis, momentos de prueba, momentos donde yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Y la Biblia dice en Juan 13, versículo 21. Voy a mencionar algunos versículos, así que anótelos porfa, van a aparecer en la pantalla. Juan 13, 21, en la Nueva Versión Internacional. Jesús está camino a la cruz. Jesús está un día antes de morir, era el jueves. Y dice la Biblia que Jesús estaba cenando con sus discípulos. Juan 13, 21 dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate que estés comiendo con Jesús. Son un grupo de 12 hombres, con Jesús son 13.
Han caminado por 3 años y medio, han vivido de cuanto milagro, cuanta señal, de todo. Han visto a Lázaro resucitar, han visto los peces multiplicarse y los panes, han visto la tormenta calmarse. Es un equipo de hombres que llevan 3 años y medio juntos, y de repente Jesús se angustia y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Y el Salmo 41 versículo 9 es un salmo muy impactante. Quiero que lo leas conmigo. Salmo 41, 9 en la NBI dice, es un salmo profético, mesiánico, que habla de Jesús y dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Hablando de Judas. Pero note que lo llama mi mejor amigo en quien yo confiaba. Jesús confiaba en Judas, era su tesorero, lo dejó a cargo del dinero del ministerio. Y ese en quien Jesús confiaba fue el que lo entregó y lo traicionó. Pero la historia no termina ahí. Y todo esto pasó en un lapso de 24 horas. En un lapso de 24 horas Jesús es traicionado y vendido por Judas a los fariseos. Pero número 2, lo segundo que le pasó a Jesús en un mismo día es lo que está en Marcos 14, 26. Te lo voy a leer. Marcos 14, 26. Dice la Biblia: después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo a sus discípulos: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Oiga la joyita del Pedro. Mire lo que Pedro dice: yo no te voy a abandonar, Señor. Versículo 30, Jesús le contesta y le dice: te aseguro que hoy mismo, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Versículo 31, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. O sea, todos los discípulos esa noche le dijeron: Señor, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Por qué andas hablando de la muerte y que te van a traicionar? No, nosotros también damos la vida contigo, no te preocupes. Versículo 32, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Y mire lo que dice el versículo 34: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo Jesús: quédense aquí y vigilen. En un lapso de 24 horas el Señor es traicionado, abandonado por sus discípulos y negado por Pedro 3 veces y crucificado en 24 horas. Su peor día, su peor momento. Tan grave era que le dijo a sus discípulos: es tanta la angustia que siento que me quiero morir. En otras palabras, la razón por la cual el libro de Hebreos dice que Jesús te entiende a ti y me entiende a mí es porque Él fue tentado en todo, y una de sus más grandes tentaciones fue la depresión. Y nos pasa, todos vivimos momentos en la vida duros y difíciles, de tanta angustia que ni te quieres parar de la cama, de tanta desesperanza y frustración que ya no quieres confiar en nadie. Ya te han herido el corazón tantas veces que tú dices: no quiero volver a confiar, no quiero volver a amar, no quiero, es demasiado el dolor. Jesús estuvo ahí. En una misma noche, anota eso que te acabo de decir, en una misma noche su mejor amigo lo traiciona, todos sus discípulos lo dejan, y el único que no lo deja lo niega 3 veces. En un mismo día. No solo eso, sino que el mismo día Jesús es tratado y azotado como un criminal sin haber hecho nada malo. Su peor momento. Pero la Biblia dice en Hebreos 5, 7, y es a donde quiero que nos enfoquemos en estos minutos: en los días de su vida mortal,
Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, o sea, al Padre, y fue escuchado por su reverente ¿qué? Sumisión. Versículo 8 es la clave. Y aunque era hijo, y hijo está con H mayúscula, aunque era el hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió. Subraya en su Biblia, si la tienen físico, subraya esa palabrita aprendió. ¿Y a qué aprendió el Hijo de Dios, el varón perfecto, el que nunca pecó, el que nunca se equivocó? ¿Qué tuvo que aprender en su humanidad? Tuvo que aprender a obedecer. A obedecer. Y dentro de mi primer gran punto, una mejor enseñanza, te quiero hablar de dos cosas que Dios quiere enseñarte en tu peor momento. Y lo primero es a obedecer. A obedecer. Si alguien aquí se llega a sentir identificado en algún punto con este mensaje, quiero que sepas de parte de Dios que si hay algo que Dios quiere que aprendas en todo lo que estás viviendo, es obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia no se aprende en los mejores momentos. La obediencia se aprende en los sufrimientos, dice ahí el versículo. Que aunque Jesús era hijo con H mayúscula, era Dios mismo en la tierra, pero por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Hay cosas en tu vida que no se han dado, promesas que Dios te ha dado que no se han cumplido por tu desobediencia. La pregunta es muy sencilla. Si Jesús tuvo que aprender obediencia siendo humano, ¿usted cree que nosotros no? Si Él, que fue perfecto, si Él, que nunca cometió error, tuvo que aprender a obedecer aunque no quería, en sus fuerzas no quería, pero aprendió a hacerlo. Y entonces la Biblia dice en Lucas 22, es muy importante este pasaje, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Lucas 22, 42. Dice, Jesús está en el Getsemaní orando y dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En su peor momento aprendió a obedecer. ¿Será que una de las razones por la cual Dios está permitiendo que vivas lo que estás viviendo es para enseñarte obediencia? Porque te lo repito, la obediencia no se aprende cuando las cosas van bien. La obediencia se aprende cuando sufrimos, cuando las cosas van mal. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba, Hebreos dice que ofreciendo gran clamor y lágrimas. Está hablando del día que estuvo en el Getsemaní, aquella noche, cuando se postra 3 veces, va al Padre y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quería decir Jesús con esa oración? Jesús le estaba diciendo a su Padre celestial: si es posible, quítame esta prueba, no me hagas tener que morir en la cruz. Si es posible, exonérame de la cruz, pero no mi voluntad sino la tuya. Y la Biblia dice que su oración fue oída. Entonces mi pregunta inmediatamente fue: Señor, ¿cómo es que Hebreos 5:7 dice que la oración de Jesús fue oída, pero igual le tocó morir? La oración de él era que no muriera, que no le tocara morir, que hubiera otra manera. Pero dice que tú escuchaste la oración, pero aunque la escuchaste, igual él tuvo que sufrir y morir. Y ahí fue cuando el Señor me habló. Y el Señor me dijo: Juan Pablo, cuando yo oigo tu oración, yo no te quito la prueba, yo te fortalezco en medio de ella. Porque dice la Biblia que vino un ángel y lo fortaleció.
Y eso es lo que Dios va a hacer contigo cada vez que te encuentres en una prueba y en una situación difícil, en la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido, o algo que pasó, algo que perdiste, algo que te quitaron o te robaron o te hurtaron o te ofendieron o te insultaron o te hirieron. Cada vez que pases por un momento difícil donde tú dices, es uno de mis peores momentos, recuerda esto: Dios va a oír tu oración, pero cuando dice la Biblia que Él va a oír tu oración, no es que te va a quitar la prueba, es que te va a fortalecer para que la pases. Y entonces el Señor me dijo esta frase, y te la quiero leer tal cual me la dijo, porque me impresionó tanto y yo no podía parar de llorar cuando el Señor me la dijo. El Señor me dijo: Juan Pablo, la muestra más grande que yo he oído tu oración en la prueba es el hecho que todavía estás vivo en medio de ella. Hay que analizar esto. La muestra más grande que yo he oído tu oración en la prueba es que todavía estás vivo en medio de ella. Le dije: Señor, ¿cómo me vas a decir eso si yo estoy pasando por una prueba ahorita y siento como que no me has oído? Eso me dijo: yo ya te oí y ya te contesté. Yo le dije: pero no oigo la respuesta. Me dijo: es porque la respuesta no es la que tú estabas esperando. La respuesta, si estás en una prueba y quieres saber si Dios te oye y Dios te responde, porque tú dices quizás: pastor, estoy en una prueba, en una crisis y Dios no me responde. Hoy vengo para decirte: sí, ya te respondió. ¿Cómo? Con el hecho que todavía estás en la prueba. No, un momentico, espere, no, espere, todavía no aplaudan, analice, espere. Dios me dijo: tu oración fue contestada, yo ya te la contesté, y la evidencia de que ya te la contesté es que todavía estás en la prueba. Yo le dije: pero es que eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería, Señor, era que me sacaras de la prueba, que acabaras esta crisis. Y eso me dijo: yo ya te contesté. Pero ¿cómo sé que me contestaste si yo no oigo que me hayas contestado? No oyes, porque estás tan cerrado a una respuesta que quieres, que cuando te di otra ni la discerniste. Y el Señor me dijo: la mayor señal que ya te contesté es el hecho que todavía estás pasando la prueba, todavía estás ahí. Entonces yo le dije: no, pues gracias. No, pues qué berraquera. No, a lo bien. O sea, mi oración es que me la quites, que no me toque pasar lo que estoy pasando, que no me toque morir a lo que estoy teniendo que morir. Y el Señor me dice: yo ya te contesté tu oración, no a tu manera, a la mía. Y mi manera es que todavía estás en la prueba. Y entonces lo entendí. El Señor me dijo: ¿por qué te digo, Juan Pablo, que la señal que yo ya te contesté es que todavía estás en la prueba? Porque si yo no estuviera contigo, la prueba ya te hubiera acabado. Pero el hecho de que todavía tienes fuerzas para pararte en la mañana e ir a trabajar, e ir a predicar, e ir a hacer la obra, aunque todavía estás en la prueba, el hecho de que todavía tienes fuerzas por dentro para hacer lo que yo te llamé a hacer, esa es la evidencia que yo ya escuché tu oración. La Biblia dice que a Jesús un ángel vino para fortalecerle, y eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo, solo que no te habías dado cuenta. Dios te está fortaleciendo para pasar la prueba. Mira al vecino y dígale: ¿estás en prueba? Dígale: ¿estás en prueba? Es una señal que Dios está contigo. Ay, no, ¿por qué? Porque si Dios no estuviera contigo, la prueba ya te hubiera matado. El hecho de que todavía la estés pasando es la señal que Dios está contigo. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Wow. Wow. Número dos. ¿Qué más te quiere enseñar el Señor en medio de esta crisis? No es solo a obedecer. Número 2, Dios te quiere enseñar a madurar. Anótalo ahí: a madurar. Pastor, ¿cuál es la mejor enseñanza que Dios tiene para mí mientras estoy pasando lo peor? Obediencia y madurez. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:11.
Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, necesitan leche en lugar de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un bebé de pecho, un niño de pecho. Pero en cambio el alimento sólido es para los adultos. La Reina Valera dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y en el capítulo 6 versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, Hebreos 6:1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y hoy yo tengo una pregunta con mucho amor que te quiero hacer, que Dios me la hizo y he venido contestándosela. El Señor me dijo: Juan Pablo, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a madurar? Hay áreas en tu vida donde sigues luchando con lo mismo que luchabas hace 10 años. ¿Cuándo vas a madurar? Hay cosas que todavía te tientan como te tentaban hace años. ¿Cuándo vas a madurar? Ya deberías estar en alimento sólido, pero todavía necesitas leche porque no has madurado. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo sé si estoy madurando o no? ¿Cómo sé si estoy madurando o no? Y mire lo que el Señor me habló. Se lo quiero compartir tal cual me lo habló. Él me dijo: Juan Pablo, en el mundo no se madura. Se peca, pero no se madura. Entonces la gente que no tiene a Jesús en el corazón vive en pecado, viven en farras, de farra tras farra, borrachos, fumando, teniendo sexo desordenado, en cuanta cosa, en chisme, en adulterio, en fornicación, en asesinatos, en robos, en tanta maldad. En el mundo se peca, pero no se madura. Por eso la gente disfruta del pecado, pero siguen siendo inmaduros. ¿Cómo lo sé? Van a la universidad, estudian mucho, adquieren mucho conocimiento, pero siguen siendo inseguros de sí mismos, siguen siendo inestables emocionalmente, siguen deprimidos, siguen haciendo locuras como que tuvieran 5 años, siguen siendo mujeriegos, siguen siendo infieles, siguen amargados, siguen ofendidos con la tía que ya se murió hace 15 años, pero siguen ofendidos, siguen peleándose por la misma mujer, siguen peleándose por el mismo hombre, porque en el mundo no se madura. Se disfruta la vida carnal y se estudia mucho y puedes tener un muy buen trabajo con un muy buen sueldo, pero eres inmaduro. No, pero el shock vino después con lo que me dijo. Juan Pablo, asistiendo a la iglesia tampoco se madura. Se recibe la palabra, pero no se madura. Yo dije: no, momentico. Me dijo: por eso muchos cristianos llevan años en la iglesia, pero siguen siendo inmaduros. Por todo se quejan, por todo critican, por todo se ofenden. Querían que la alabanza cantara a los carros de Faraón, pero como cantaron Waymaker, entonces se van. Por todo se sienten heridos. Todo lo que el pastor predica desde el púlpito lo toman personal y se sienten aludidos. Dicen: ay, ese pastor sí es malo, lo dijo porque sabe que yo estoy aquí. Quieren que siempre se les dé preferencia en el culto. Cuando eso no ocurre, se ponen de mal genio. Quieren que el pastor o líder de grupo haga todo lo que ellos digan, y cuando sus opiniones no son tenidas en cuenta, se ofenden y se van de la iglesia. Quieren ser los protagonistas en todas las actividades de la iglesia. Sienten que por lo menos una silla en la iglesia debería tener su nombre, porque han dado tanto y ofrendado tanto para la iglesia. Y vienen a culto vez tras vez, llevan 15 años asistiendo, pero siguen siendo inmaduros. Yo le dije: Señor, entonces, ¿cómo maduramos? ¿Dónde se madura? Y el Señor me dijo: la madurez se alcanza día a día en las decisiones que tú tomas. Hebreos lo dice, pónmelo en la pantalla, versículo 14 del capítulo 5. Pónmelo en la Reina Valera y después lo miramos en la NBI. Mire lo que dice, léalo conmigo en voz alta. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo sabemos si hemos alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pónmelo en la NBI, porfa, para que nos quede más claro. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad. Ojo, ¿cómo saber si estamos madurando o no? Si tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.
Cuando sales de aquí, te enfrentas mañana al colegio, a la universidad, al trabajo, y te vienen propuestas y te vienen ganas de hacer cosas malas. Si tú tienes la facultad, si tienes el discernimiento bien entrenado, dice que por el uso lo tienes bien entrenado, de decidir lo bueno en lugar de lo malo, es así como alcanzas madurez. Si tú todavía frente a la tentación sigues cayendo, sigues escogiendo lo malo, sigues yéndote con tus amigos de farra, a tomar, a beber, a fumar, a tener sexo desordenado, sigues haciendo eso, sigues inmaduro. Si cuando vienen a hablarte mal de alguien, tú en lugar de pararlos y decirles: no, momentico, ve y háblate con la persona, a mí no me vengas a traer chisme. Si todavía sigues escuchando el chisme y promoviendo el chisme, estás escogiendo lo malo por encima de lo bueno, sigues en inmadurez. Si cuando una persona te ofende, en lugar de ir a Dios y llevarle a Dios la ofensa y decirle: Señor, te entrego esto, no quiero que mi corazón se amargue, tú al contrario, tú sigues agarrado de lo que fulanito te dijo hace 15 años. Han pasado 15 años, pero tú lo recuerdas como que fuera ayer, y tú sigues aferrado a la ofensa. Estás viviendo en inmadurez. La madurez se alcanza día a día cuando tú decides lo bueno por encima de lo malo. Llegará el punto donde tu músculo de discernimiento espiritual esté tan ejercitado, tan fuerte, que te será normal abrazar lo bueno y desechar lo malo. Va a ser normal. Normal. Ojo. A veces cuando Dios permite que pasemos por momentos difíciles, crisis, pruebas, angustias, Dios quiere enseñarnos dos cosas: obediencia y madurez. Con mucho respeto, pero para que esto cale un poquito, mire al vecino, sonríale primero, pélele muela y dígale: llegó la hora de madurar. Dígale: llegó la hora de madurar. Llegó la hora de madurar. Mire, si nosotros cada vez que hiciéramos lo malo, o cada vez que empezáramos a hacer un berrinche por alguna cosa, si hubiera una vocecita interna que nos dijera: ey, madura, nos ayudaría mucho. ¿Sabe quién es esa voz? Es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que, esa fue mi oración esta mañana, yo le decía: Espíritu Santo, repítemelo todos los días. Madura, Juan Pablo, madura. Deja la bobada, deja andar peleándote con fulanito, deja andar sintiendo celos por el otro, deja andar comparándote con aquel, deja andar sintiendo envidia por aquel. Ya, madura. Y le dije: Señor, bueno, si me lo vas a decir a mí, a todos ellos también. Todos ellos necesitan una vocecita que les diga: hey, viejo, madura. Mira al vecino, sonríe y dígale: tocó madurar, no hay de otra. Tocó madurar. ¿Por qué? Porque si no maduras, si no creces, te va a pasar la vida, y cuando te preguntes: ¿por qué no estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios me prometió? Porque nunca ejercitaste el discernimiento. Siempre escogiste lo malo en vez de lo bueno, y viviste una vida. Es que es impresionante ver gente que tienen 60 años de edad y son inmaduros por dentro. Se comportan como niños, con unas envidias y unos celos y unas rivalidades a otros. Y uno dice: pero ya tiene una edad para ser maduro, porque la madurez no es de edad. La madurez no viene por edad, la madurez viene por toma de decisiones. Yo puedo tener 45 años y haber pasado toda la vida tomando malas decisiones, soy un inmaduro. Yo puedo tener 25 años, haber vivido menos, pero haber tomado mejores decisiones y ser más maduro. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, iglesia: que obedezcamos y que maduremos. Y termino diciéndote esto. Hay dos advertencias en el capítulo 5 y 6 de Hebreos. Te las quiero decir rápidamente, anótalas solamente. No las voy a explicar mucho. La primera ya más o menos la explicamos. La primera advertencia, te dije que cada semana hay una advertencia. La primera advertencia de estos capítulos es el peligro de la inmadurez. Es un peligro vivir la vida tomando malas decisiones. Tomas las decisiones de andar en rumbas y en farras cuando deberías estar estudiando, y por
escoger lo bueno en lugar de lo malo, la vida te va a pasar, los años van a pasar, y cuando menos te des cuenta, no vas a estar donde pensabas que ibas a estar por tu inmadurez. Pero la segunda advertencia es el peligro de caer. El peligro de caer. Y está en los capítulos 4 al 7 de Hebreos 6. No tengo el tiempo de entrar ahí, porque más adelante en la serie voy a volver a tocar esto, pero quiero que lo anotes. Hay dos advertencias: el peligro de la inmadurez. ¿Y cuál es el otro peligro? El peligro de caer. Solo quiero decirte esto antes de ir al segundo punto y ahí termino. Dios me mostró que de aquí a diciembre el plan número 1 del diablo es hacerte caer. Esa es su prioridad, y quiero que la tengamos muy en claro. El enemigo no va a venir para hacerte cosquillitas. El enemigo va a venir para hacerte caer. Y lo sentí muy fuerte esta mañana, la convicción, y cuando le pedí al Señor unción de consagración, el Señor me dijo: guárdate, porque en estos últimos días del año la prioridad número 1 del diablo, su number one objective, su objetivo número 1 es hacer caer a los que son salvos. Y el diablo te va a poner tentaciones de cuánto tipo para hacerte caer en algún área. Porque caer no es solo inmoralidad sexual. Puedes caer en depresión, puedes caer en incredulidad, de eso hablamos hace 8 días. Puedes caer en crítica, en murmuración, puedes caer en rebeldía. Gracias, Espíritu Santo. Me acordé algo más que les tengo que decir acerca de la obediencia, porque estoy en un proceso con el Señor y estoy obedeciendo, estoy muriendo a cosas, y bueno, y el Señor me decía: ¿qué vas a hacer cuando yo decida probar tu obediencia con la traición de otro? La obediencia de Jesús se probó cuando su mejor amigo lo traicionó. Dios me decía: Juan Pablo, ¿qué vas a hacer cuando yo quiera probar tu obediencia con la desobediencia de otro? ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil obedecer a Dios cuando todos a tu alrededor lo están desobedeciendo. Es muy difícil tú ser un estudiante universitario consagrado al Señor cuando toda la cultura de tu alrededor es anti Dios. Es muy difícil. Y el Señor me hacía una pregunta esta mañana, durísima de responder. Todavía no se la he respondido, porque he dejado que Dios me limpie y me trate y me mate por dentro a ego, a orgullo, a toda cuanta cosa. El Señor me decía: Juan Pablo, si nadie más en el mundo me obedeciera, ¿lo harías tú? Porque cuando Judas lo traiciona, hubiera una de las maneras como Jesús pudo haber respondido es: si este me traicionó y si este está desobedeciendo y entró en rebeldía, pues la desobediencia de él y la rebeldía de él y la traición de él justificará mi desobediencia. Y hay jóvenes así, que porque fulanito lo hizo de una manera, pero es que mire cómo el otro se fue para el mundo, pues yo también me voy. Pues es que mire cómo aquel en quien yo confiaba, mi líder, cayó, pecó, se rebeló, se fue de la iglesia, pues yo también me voy. Y a veces Dios prueba nuestra obediencia con la desobediencia de otro, porque el hecho de que él o ella hayan escogido desobedecer a Dios no me justifica a mí mi desobediencia. Aunque duela y cueste, yo le he dicho al Señor: Señor, aunque nadie más te obedezca, ayúdame a obedecerte. Y termino diciéndote esto, lo segundo de lo que te vine a hablar: no solo una mejor enseñanza, una mejor esperanza. Diga conmigo: una mejor esperanza. Dígalo fuerte, diga: una mejor esperanza. Hebreos 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. Pónmelo ahí en la pantalla, porfa. Hebreos 6, 12 en la NBI dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Sabes con qué se heredan las promesas de Dios? Con fe y paciencia. Con fe
y paciencia. Y hoy yo vine a decirle a alguien que quizás se siente en un momento bajo, en un momento difícil, en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento de traición, en un momento de muerte al yo, donde Dios te está permitiendo vivir procesos para matar tu orgullo y matar tu idolatría interna. Hoy yo vengo para decirte: lo que no puedes perder es la esperanza. ¿Por qué? Porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Pero es que fulanito ya no está hoy conmigo. No importa, con fe y paciencia se heredan las promesas. Pastor, pero es que han pasado cosas que yo no esperaba. Yo estoy terminando el año de una manera que no esperaba terminarlo. No importa, con fe y paciencia se heredan las promesas. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando. Dice la Biblia que Abraham esperó y recibió la promesa. Eso está en el capítulo 6. Compara la fe de Abraham con la fe del nuevo creyente bajo el nuevo pacto. Porque si Abraham esperó 25 años para ver la promesa y la vio cumplida, no importa cuánto te toque esperar a ti y a mí, veremos la promesa cumplida. Con fe y paciencia, con fe y paciencia, con fe y paciencia, con fe y paciencia. Quizás hay áreas en tu vida donde habías estado esperando. Por ejemplo, en un área de mi vida yo llevaba 5 años esperando una promesa. 5 años, en especial los últimos 2 años. Pero 5 años desde que Dios habló. 5 años. Y estos últimos 2 años yo he hecho cuanta cosa para tratar de recibir la promesa y decir: Señor, tú me lo prometiste. Y hace como un mes pasó algo donde dije: se fue la promesa, se perdió, ya Dios no me la va a dar. Pasaron cosas que yo no me explico hasta el día de hoy. Y yo digo, pero y casi que entro en una depresión muy profunda, porque yo decía: Señor, llevo 5 años esperando, pero especialmente llevo 2 años muy obediente, muy juicioso, tratando de esperar la promesa. Y aquí pareciera como que ya no se va a alcanzar. Explícame. Y el Señor me dijo: no, yo no tengo nada que explicarte. Solo recuerda que con fe y paciencia se heredan las promesas. Se heredan las promesas. Si Dios te lo prometió, Él tiene el carácter para cumplirlo. Si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Con fe y paciencia. Con fe, alguien diga fe y paciencia. Y repítalo, dígalo: fe y paciencia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Así pasen 5, 20, 30, 40 años. Fe y paciencia se heredan las promesas. Colócate en pie ahí donde estás. Colócate en pie. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Sacuda al vecino y dígale: fe y paciencia. Fe y paciencia. Pero mira esto. Mira esto. Diga conmigo: una mejor esperanza. Juan Pablo, ¿qué hago cuando estoy pasando por un mal momento? Número 1, recuerda que Dios quiere darte una mejor enseñanza. Dios va a usar el proceso que estás viviendo para enseñarte algo. ¿Y qué te va a enseñar? A obedecer y a madurar. La prueba no te va a matar, ya lo hubiera hecho. Pero como no lo ha hecho, es la señal que Dios está contigo. Pero número 2, ¿qué hacer cuando estoy en mi peor momento? ¿Qué hago cuando lo mejor parece ser lo peor? Recordar que hay una mejor esperanza. Y eso en lo práctico que es tener fe y es tener paciencia. Fe y paciencia. Pero dice la Biblia así, Hebreos 6:3, y quiero que lo leamos de pie porque vamos a ministrar. Pónmelo en la pantalla. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Después de que tú esperes con paciencia, Dios te dará lo que te ha prometido.
Pero miren lo que dice el versículo 16: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, ojo, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa. ¿Cuántos herederos de la promesa hay aquí? Levánteme la mano. Dice: Dios quiso demostrarte a ti, el heredero de la promesa, que su propósito, el de Dios, es inmutable, no cambia. ¿Sabes qué hizo? Confirmó la promesa con un juramento. Esto es muy poderoso. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, diga conmigo, promesa y juramento. Otra vez, promesa y juramento. Mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La palabra lo que te está diciendo es: cuando venga la duda, cuando la promesa de Dios como que no se cumple, cuando las cosas como que no se dan, recuerda que tú tienes promesa y juramento. Dios no solo te prometió, Dios lo juró por sí mismo. Por eso es que tú, cuando no confías en alguien, le dices: venga, prométamelo. No, pero júrelo. No me diga lo que va a hacer, prométame que lo va a hacer. Tú tienes promesa de parte de Dios, pero también tienes juramento. Dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Pero ¿a qué te va a llevar la promesa y el juramento? A la esperanza. Y es aquí donde Dios quiere que sepas esto. Dice la Biblia que tenemos una firme y segura ancla. La palabra firme significa que no tambalea, que no se mueve. La palabra segura significa que es lo suficientemente segura como para poder caminar adecuadamente. Ojo acá. Dios te dice: cuando te sientas en tu peor momento, recuerda que tienes un ancla. Esa ancla es una esperanza. Y esa ancla es firme y es segura. Firme, ¿qué quiere decir? Que no tambalea, que no se mueve y que no va a cambiar. Y segura significa que es lo suficientemente sólida como para que tú en ella des pasos adecuados. En otras palabras, las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante, si te dejas guiar por Dios y si te aferras a la mejor esperanza que hay en Cristo, aunque no veas la promesa, aunque no veas hoy el cumplimiento de lo que está pasando, pero tú tienes una esperanza, se vuelve un ancla. Y esa ancla es la que te va a ayudar a caminar por un terreno sólido mientras otros se caen. Por eso dice que no caigamos. Mientras otros tambalean, mientras otros flaquean, mientras otros dicen: yo por allá no vuelvo, yo mejor no sigo creyendo en Dios, Dios me falló. Mientras otros se dan por vencido, tú y yo tenemos un ancla por dentro, que aunque el diagnóstico siga diciendo cáncer, mi esperanza dice que soy sano. Aunque el diagnóstico siga diciendo deuda, mi esperanza dice que Él va a suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Aunque el diagnóstico siga siendo lo malo, mi esperanza es firme y es segura. Y cuando yo dé un paso, lo voy a dar firme. No voy a tambalear, porque tengo una esperanza. Y esa esperanza está anclada en lo que Cristo hizo detrás del velo en la cruz. Y te tengo que leer esta historia, solo me va a tomar un minuto. El doctor y pastor teólogo Donald Grey Barnhouse de Filadelfia perdió a su esposa cuando su hija era una pequeña de 2 años de edad. El doctor Barnhouse trataba de procesar y entender lo que le había sucedido a su esposa y de ayudar a su hija pequeña a entenderlo. Al pasar los años, un día el pastor y teólogo iban por la carretera manejando con su hija al lado, cuando de repente un gran camión los adelantó. La gran sombra del camión cubrió el carro del doctor Barnhouse por unos segundos. En ese momento él tuvo una revelación. Le preguntó a su hija: amor, ¿qué es mejor? ¿Que nos embista el camión
o que nos embista la sombra del camión? Su hija le respondió: papi, que nos embista la sombra, obviamente, pues ella no nos puede hacer daño. El doctor Barnhouse le dijo entonces: tienes toda la razón, hija mía. Si solo la sombra del camión nos embiste, pero no el camión en sí, entonces estaremos bien. Lo que quiero que entiendas, amada hija, es que solo fue la sombra de la muerte la que tocó a mamá. Ella de hecho está en un lugar mejor, un lugar muchísimo mejor. Y eso es porque hace 2000 años el verdadero camión de la muerte embistió a Jesús. Y por cuanto Jesús murió, pero también resucitó, venció al poder de la muerte. Por eso solo la sombra de la muerte nos puede tocar hoy. Y esa sombra es el punto de entrada a una gloria eterna. Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 19: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros cuando murió, llegando a ser sumo sacerdote. Lo que vine a decirte de parte de Dios es que lo que parecía ser el peor día en la vida de Jesús, cuando colgó en esa cruz, cuando lo injuriaban, cuando clavaron en su costado la lanza, cuando todo el mundo decía: si eres el Hijo de Dios, bájate. Lo que parecía ser el peor día de su vida se convirtió en el mejor día de nuestra vida, porque lo que Él sufrió ahora se volvió un ancla para ti, para mí. Y lo que para Él fue el peor día de su vida, para nosotros fue el mejor día de las nuestras, porque hemos sido salvados, hemos sido redimidos por esa sangre, hemos sido guardados por ese sacrificio. El peor día para Él fue el mejor día para nosotros, porque por esa cruz tú y yo hoy tenemos una esperanza mejor que la que el mundo pueda dar. Y lo último que te digo de parte de Dios es: nunca mires la cruz desde el jueves, mírala desde el domingo. Pastor, me perdió, no tengo ni idea qué acabo de decir. Nunca mires la crisis, la prueba, la cruz que te toca enfrentar, porque todos cargamos una cruz. Todos tenemos que morir a algo. Nunca lo mires desde el jueves de la Semana Santa, porque el jueves de esa semana la cruz parecía ser el fin. No, tú tienes que mirar tu problema y tu peor momento, no desde el jueves, desde el Getsemaní. Hay que pasar por ahí, pero no te puedes quedar ahí. Tú tienes que ver tu cruz desde el domingo de resurrección, porque cuando Él resucitó, la gente que lo vio colgar fue la misma que lo vio resucitar, y entendieron que Él no se iba a quedar ahí para siempre. Lo que vine para decirte hoy es: tu prueba es momentánea, algo va a resucitar en ti, algo va a volver a tener vida. Aunque hoy estés muriendo, aunque hoy estés en tu peor momento, de ahí saldrá tu mejor promesa. De alguien alabe a Dios en esta tarde. Alguien dele gloria, alguien dele honra, alguien alábelo. Ya no estoy con tu espíritu en mí. Jesús resucitó. Vamos, levanta tu mano. Y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús. Jesús resucitó. Vamos, decláralo. Y vivo está en mí. Derrotado Ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Si tú estás pasando, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, lo que parece ser uno de los peores momentos, levanta tus manos ahí donde estás, todos con sus ojos cerrados. Levanta tus manos a Dios, a Él, porque ahí donde estás, Dios va a desatar una esperanza para ti. Esta semana en mi propia vida
Tengo un tío que ha estado al borde de la muerte, lleva 3 días al borde de la muerte, en la UCI. Y la angustia viene, el dolor viene, la desesperación viene, no saber qué pasar. Pero para los que creemos en Jesús tenemos una mejor esperanza. La muerte no es el fin, la muerte es el punto de entrada a una gloria eterna. Y aunque creemos que Dios lo va a sanar, pero no le tememos a la muerte, porque para nosotros los hijos de Dios la muerte no es nuestra derrota. La muerte nos empuja a la victoria.